de todo también. Él lo abarca todo. El Señor Jesús, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Amén. La meta de la economía de Dios es la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Amén. Como plenitud y expresión de Cristo. Eso es la iglesia. Hasta allá va la iglesia. Ese es el plan de Dios. Que la iglesia llegue a ser su plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos llenos, que estemos rebosantes de Cristo Jesús. De tal manera que, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces el que se expresa ya no soy yo, sino es Cristo el que se expresa. No en cada uno de nosotros, de modo que ya es el cuerpo, la iglesia, la que expresa a Cristo. Esa es la meta de Dios. Amén. Amén. Esa es la meta de Dios. Y la consumación final de esto es en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Eso fue más o menos lo que vimos. De ahí vimos algunas otras cosas más. Dijimos también que el libro de Génesis es una miniatura de la revelación completa de toda la Biblia. En el libro de Génesis se ponen todas las semillas que se van cosechando a lo largo de todos los libros de la Biblia y llega a la cosecha final en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que es todo, se completa allí en Apocalipsis, todo se cumple allí, el total cumplimiento. Entonces, eso es un repaso que quería hacerles lo que vimos para que no se vaya a olvidar. Amén. Amén. Y hoy vamos a ver algo muy, muy tremendo. Estuve un poquito mal de salud, ya casi no vengo, pero yo digo, no, este es el enemigo que quiere, hoy día va a ser descubierto y va a ser avergonzado. Amén. 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 Y yo no iba a permitir que eso suceda, que no se lleve a cabo esta palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Entonces, comencemos con el Génesis. Ya vimos el capítulo 1 y vamos el capítulo 1 y verso 2. Amén. ¿Ya? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del triuno Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El 1 que ya vimos. Y el 2, que vamos a ver hoy, dice, pero la tierra se convirtió en desolación, vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Desolación y vacío. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice la otra parte, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es la rebelión y la corrupción de Satanás. Vamos a hacer un estudio completo de todo esto. Pedimos a Dios que nos alcance el tiempo para poder llegar a todo lo que queremos hablar. Es mucho y es muy, muy importante que nosotros dominemos este tema, porque la iglesia tiene que saber cuál es el plan de Dios y qué es lo que tenemos que hacer con el enemigo. Saber que él ya está vencido, que fue acabado, que fue derrotado, que fue inutilizado, ¿verdad? Eso lo tenemos que saber para que no vivamos en temor, para que vivamos en victoria cada día de nuestra vida. Porque Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, en la rebelión y la corrupción de Satanás vamos a ver varios puntos. Primero le voy a hacer el resumen. Dice, vamos a ver primero el origen de Satanás. ¿De dónde vino Satanás primero? Y luego vamos a ver cómo fue la rebelión de Satanás. Vamos a ver la causa, cuál fue la causa por la cual se rebeló Satanás, el propósito que tenía él, porque todo es con una causa, con un propósito, cómo fue el proceso en que sucedió, ¿verdad? Y cuál fue el resultado de todo esto, ¿verdad? Entonces, el resultado consiste en tres cosas. En cuanto a Satanás, en cuanto a los cielos y la tierra,
y en cuanto a los ángeles rebeldes y los demonios. La repercusión fue a una esfera universal, todo lo que hizo Satanás. Bien, entonces, llegamos ahora a la rebelión y la corrupción de Satanás. Este tema ahora nos sorprende porque al principio habíamos hablado de lo que es la creación, ¿no? Cómo hizo Dios la creación, cómo utilizó tres verbos, ¿no? Ya vimos cuáles son los verbos: crear, formar, y el otro. El que se acuerda me lo dicen. Y ahora vamos a ver, hablar y hacer. Sí, entonces ahora vamos a hablar de, pasamos de algo maravilloso como la creación a algo terrible como la rebelión de Satanás. ¿Por qué? Porque está escrito así aquí en la Biblia. Muchos cristianos piensan que el tema de los primeros dos capítulos, el 1 y el 2, el verso 1 y el verso 2, son como lo mismo, pero no es así. El primero dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice: pero la tierra se convirtió en desolación, vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Cuando Dios crea algo, nunca lo hace de manera desordenada. Siempre hay un orden en la creación de Dios. Amén. Amén. Pero aquí vemos en el verso 2 que la tierra vino a ser una desolación, vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? El versículo 1 es un tema y el versículo 2 empieza con la palabra y. Y significa que se produjo algo y después sigue otra cosa. ¿Ya? Y es una conjunción que enlaza dos cosas. La primera sucede, que es el versículo 1, y la segunda viene luego. Aún la gramática nos muestra que el versículo 1 no es el tema, sino parte de la descripción. Ahora, después de que Dios creó, algo sucedió. Amén. Amén. Ahora, hay una versión, la versión concordante de la Biblia, de Génesis, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, dice, la tierra vino a ser un caos y estaba vacía, ¿verdad? Entonces, dice que la tierra vino a ser desordenada y vacía. Algo ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 que hizo que la tierra quedara desolada y vacía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero vamos a ver el origen de Satanás. Satanás fue un ángel que Dios creó antes de crear la tierra. Esto es importante que nosotros sepamos. Antes de que Dios hiciera la creación, ya había hecho a estos seres angelicales. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Job 38, 4, 7. Vamos a leerlo. Job 38, dice 4. ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, porque estaba contendiendo Job con Dios. Imagínense lo que se pone a hacer este hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cuerda de medir? Atrevida. Imagínense, el universo es infinito, hermano. Amén. Es infinito, no tiene límite. Pero Dios le puso una cuerda de medida. Solo Él, porque Él es infinito. Amén. ¿O quién extendió sobre ella cuerda de medir? ¿Sobre qué asentaron sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas, este versículo 7 es el importante, cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y daban gritos de júbilo todos los hijos de Dios. Amén. Amén. Esto nos está diciendo que cuando Dios estaba haciendo la belleza de la creación, los hijos de Dios, que eran los ángeles que Él creó primero, estaban felices y gritando y alabando a Dios por la belleza y la magnificencia de la creación que Dios hizo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Satanás fue el ángel que Dios creó antes de crear la tierra. Job nos dice que cuando Dios midió los cimientos de la tierra, los hijos de Dios o los ángeles daban voces de alegría. Esto nos demuestra que Dios creó los ángeles antes de crear la tierra. En Ezequiel 28 vemos que Satanás no era uno de los ángeles, sino el principal arcángel, el jefe de todos los ángeles. Qué tremendo, eso es en Ezequiel 28. Ya lo vamos a ver, necesitamos leer estos versículos para poder respaldar la enseñanza. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, 28:13. Desde el 12 vamos a leer. Hijo de hombre, eleva lamentación sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Mire todas las características que tenía Luzbel. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu cobertura, la cornalina, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el jaspe, el zafiro, el carbunclo y la esmeralda con el oro. La hechura de tus panderos y tus flautas fueron preparados para ti en el día que fuiste creado. Tú eras el querubín ungido que cubrías el arca. Sí, yo te puse allí para que estuvieras en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la injusticia o la maldad se halló en ti. Amén. Mire todo lo que era Luzbel. Tenía la posición que Satanás tenía en el universo antes de su rebelión y corrupción. Todo ese capítulo parece hablar del rey de Tiro. Sin embargo, el verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Si leemos el contexto, nos daremos cuenta de que este no es el huerto del Edén donde estuvo Adán. Esto es celestial. En Edén no estaba sobre la tierra, sino en los cielos, porque dice en el santo monte de Dios. Amén. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Él estaba vestido de piedras preciosas. G.H. Pember dijo que esto hace referencia a su morada. Su morada estaba hecha con piedras preciosas. Dice la Biblia también, que ya lo leímos, los primores de tus tamboriles, dice, y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Antiguamente los instrumentos musicales como los tamboriles y las flautas estaban destinados a los reyes. Leemos en Daniel 3:5 cuando Nabucodonosor hizo la gran estatua en honor a él mismo, dijo que se tocaran todos los tamboriles, la flauta, las arpas y todos esos instrumentos musicales en honor a él, porque es un rey, ¿verdad? Y que cuando eso suceda, todos debían postrarse delante de la imagen de él, ¿verdad? Esto nos habla de que cuando hay tamboriles, hay flautas, estamos hablando de un reinado, de alguien que está sobre mucha autoridad, que ha sido puesto sobre gran autoridad. Amén. Satanás era un rey y que ocupaba la posición más elevada de este universo. Esa fue la razón por la cual aún el Señor Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. En Juan 12:31 está eso. El apóstol también lo llama el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Lucas 4:5 y 6 también confirma eso. Dice, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra a Jesús, acuérdese. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien yo quiera, la doy. ¿Era eso una mentira? Si hubiera sido una mentira, el Señor le hubiera reprendido. Pero el Señor no lo reprendió. Por tanto, debe ser un hecho. Satanás el diablo le dijo al Señor que todos los reinos del mundo y toda su gloria le habían sido entregados.
Satanás también dijo, a quien yo quiero, la doy. ¿Cuándo, es la pregunta surge, cuándo Dios le entregó todo esto a Satanás? ¿Cuándo lo hizo? Esto se produjo ciertamente antes de Adán, antes de la era adamítica. Dice Pember que hay una era pre-adamítica, hay una creación pre-adamítica. Entonces, antes del mundo de Adán. Al leer la plena revelación de la Biblia, podemos ver que Dios nombró a Satanás como cabeza de este universo y que Dios entregó en su mano todas las cosas creadas en los cielos y sobre la tierra. Por tanto, él se convirtió en el príncipe de este mundo. Su posición y rango eran tan, pero tan elevados que ni aún, dice la Biblia, que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir palabras de maldición contra él. No lo hizo porque era de un rango superior al mismo Miguel. Tremendo, tremendo. Entonces, eso está en Judas 9. Miguel era uno de los arcángeles, según Daniel 10:13. El hecho de que no se atrevió a reprender a Satanás demuestra que el rango de Satanás era superior al suyo. Por tanto, podemos decir que Satanás debe haber sido el arcángel más elevado. Leemos el versículo 14. Tú, querubín grande protector. Satanás era el querubín grande protector. ¿Qué significa esto? Probablemente que él cubría el arca de Dios en los cielos, según Éxodo 25:20, porque los querubines hacían eso, cubrían el arca de Dios, estaban cerca de la misma presencia y gloria de Dios. Ese privilegio tuvo Satanás. Dice, yo te puse en el santo monte. Dios hizo eso, Dios confió en él. Dios ungió y designó al arcángel para cubrir su arca. Ezequiel nos dice que los querubines llevan la gloria de Dios. Ezequiel 9:3 y 10:18. Y que están muy cerca del trono de Dios. Ezequiel 10:1 y 1:26. Todo esto demuestra que Satanás, antes de su rebelión, cuando era el querubín ungido que cubría el arca, debe haber tenido una posición muy cercana a Dios, llevando la gloria de Dios. Tremendo. Ezequiel también nos dice que los querubines son los 4 seres vivientes que Dios usa de una manera particular. Estos 4 seres mencionados en Ezequiel son semejantes a los de Apocalipsis. En Apocalipsis está 4:7, que tomaban la iniciativa entre las criaturas para adorar a Dios. Ahora, esto revela que Satanás, el Satanás de hoy, el adversario de Dios, originalmente era el querubín ungido y debe de haber sido designado especialmente por Dios como cabeza entre todas sus criaturas y que llevaba su gloria y conducía a los demás a adorar a Dios. Eso parece indicar que el arcángel también era un sacerdote. Tremendo. Es posible que haya sido el sumo sacerdote en la adoración universal de Dios. En el santo monte de Dios, allí estuviste. Esto indudablemente se produce es en los cielos. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Éxodo 24:10 y 17 dice que Moisés y Aarón y muchos otros vieron debajo del trono de Dios piedras preciosas que tenían la gloria de Dios, semejantes al fuego ardiente. Estas deben ser las piedras de fuego. Así podemos deducir que el querubín ungido tenía el privilegio particular de moverse en la esfera donde se hallaba la gloria de Dios. Tremendo, tremendo lo que era Luzbel. Todo lo que Dios le confió, le dio, lo puso sobre el lugar más elevado en los cielos. Y después vamos a ver qué le pasó, ¿no? Además, en Ezequiel 28 e Isaías 14:12 nos ayuda también a ver el origen de Satanás. Nos dice que Satanás era el lucero, hijo de la mañana. Así como el lucero es la principal estrella, Satanás debe haber sido el líder de todos los ángeles. El título Hijo de la Mañana muestra que él existía desde temprano, desde el comienzo del universo. Por tanto, Satanás desde los primeros días del universo era la cabeza de los ángeles y brillaba como el lucero. Tremendo. El origen de Satanás es maravilloso. Él era el querubín ungido de Dios, aquel que estaba más cerca de Dios y que tenía la posición más elevada en la creación de Dios. No solo tenía el reinado, sino también el
ser Sacerdocio. dos, Perdón. reinado y sacerdocio. No se olvide esas dos Reinado y palabras porque sacerdocio. nosotros también las tenemos. Amén. No solo tener reinado, sino el sacerdocio. La misma posición que nosotros los redimidos de Dios tendremos para siempre. Amén. Amén. Apocalipsis 24 al 6. Pero fue despojado de su posición y de su oficio cuando se rebeló contra Dios. Ahora mismo nos ha escogido a nosotros como sus sacerdotes y reyes. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que asumamos la posición y el oficio que tenía Satanás, lo avergoncemos y glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Qué tremendo, hermano. Todo lo que le dieron a él, ahora el Señor, sin merecerlo nada, nos lo dio a nosotros. Amén. Amén. Así que hay que apreciar lo que Dios nos da. Ese es el celo entonces con la Amén. iglesia. Por Amén. eso es que nos Por quiere eso es que Él nos destruir. odia. Nos odia. Por eso, porque es lo que Él hacía. Claro. Porque nos dio El todo lo privilegio que Él tenía lo que él tenía. se le fue quitado y nos fue dado a nosotros. Y la alabanza, hermano, también. Amén. Amén. Entonces era decir, y estos que no son nada, y cómo les daba a dar todo. Yo el que estaba allá, yo. Claro. Esa es la envidia. Ajá. La Bien. envidia que nos tiene. Vamos a ver ahora la rebelión de Satanás. Ya vimos el origen, de cómo Dios lo formó y dónde lo puso y cuál era su posición, ¿verdad? Ahora vamos a ver la rebelión. En Ezequiel 28:15 indica que Satanás era perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado. Por supuesto, Dios no creó un Satanás maligno. Dios creó un arcángel bueno y perfecto. Sin embargo, en cierto momento, este arcángel, el querubín ungido, se rebeló contra Dios. La causa, vamos a ver cuál fue la causa. ¿Cuál cree usted que fue la causa de que Satanás se haya rebelado? Y lo tenía todo. Ay, el orgullo. El orgullo. El orgullo. El orgullo fue la causa. Sí, Satanás se rebeló contra Dios por el orgullo de su corazón. Ezequiel 28:17 indica que su corazón se había elevado debido a su belleza. 28:17 de Ezequiel. Dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Wow. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Por eso dice, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te puse para que te mirasen. Entonces, estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Él era el sello de la perfección, según Ezequiel 28:12. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Imagínense. ¿Qué más podía desear si ya lo había dado Dios? Todo. Todo. Bueno, él miró, dice que él contempló su belleza y se enorgulleció. Dice, él miró su resplandor y se corrompió. Poner los ojos en lo que Dios ha hecho por nosotros y olvidarnos de Dios mismo siempre nos incita a enorgullecer. Amén. Dios puede usarnos de una manera grande y maravillosa, pero jamás debemos poner nuestros ojos sobre eso, sino sobre el que nos dio eso. Amén. 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 Jamás. Amén. 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 El orgullo fue la causa de la rebelión de Satanás. Por tanto, el apóstol nunca permitía que un recién convertido, dice Pablo, cuando escogía a los ancianos, decía, no tiene que ser un recién convertido porque se va a llenar de orgullo, ¿verdad? Y va a caer en los lazos del diablo. Dice 1 Timoteo 3:6. El diablo puede usar todas las virtudes y cualidades naturales y todos los dones espirituales para volvernos orgullosos. Tenemos que tener cuidado, cuidado con lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado no para que usted se envanezca, ni se enorgullezca, ni diga yo tengo más que este o más que el otro, sino que eso es para que, dice la Biblia, que nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús. ¿A qué vino Él? A servir. A servir. Amén. A ser un servidor. El que quiera ser el más grande, que se ponga a servirles a todos. A Amén. todos. Amén. Como hizo Él. Amén. 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 Para eso son los dones, para eso es lo que Dios nos da, para darlo, ¿verdad? Sí. Entonces,
Dice, incluso el apóstol Pablo podía exaltarse desmedidamente por la excelente grandeza de las revelaciones que recibió, según 2 Corintios 12:7. El diablo sigue rondando la tierra, buscando devorar a los orgullosos. 1 Pedro 5:8. La única manera de resistirle consiste en... ¿Cómo resistimos el orgullo? Con lo opuesto, que es lo opuesto. La humildad. Humillarnos. Humillarnos. Amén. Ser humilde. ¿Sí? Amén. Y ser humilde no es rebajarse. Para mí ser humilde es reconocer la condición de uno. Amén. Amén. Nada más. Así es. Reconocer lo que somos, que no somos nada, hermano. No somos nada. Somos pecadores. No hemos alcanzado la santidad todavía. Pero Dios ya nos separó como santos. Amén. No hemos alcanzado la justicia todavía, pero Él ya nos justificó. Y todo lo que Él hizo nos fue imputado y nos es imputado a nosotros. Tenemos santidad, tenemos justicia, tenemos verdad. Todo eso, todo lo bueno que Jesús tiene, lo tenemos nosotros. Amén. No por causa de nosotros, sino por causa de Él. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracias. El Señor Jesús es el mejor ejemplo de esto. Satanás se exaltó a sí mismo, pero el Señor Jesús se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8. Por tanto, el Señor venció a Satanás y éste no tenía nada en él. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, Él no tiene nada en mí. O sea, Satanás no va a encontrar nada, como que dice, de él, de su orgullo en mí. Nadie encontró ni un solo pecado en él, porque él era puro y santo. Amén. Amén. Porque decidió hacerlo. Porque era un hombre. ¿Podía pecar? Sí, podía pecar. Pero se decidió a no hacerlo para glorificar y obedecer a su Padre. Amén. Que es lo que hacemos nosotros también. Amén. Amén. Bien, esta es la causa, es ¿cuál fue la causa de la rebelión de Satanás? Orgullo. El orgullo, dígalo, el orgullo. El orgullo. ¿Cuál es el remedio para el orgullo? Humillarse. La humildad. Amén. Así que lo que tenemos que pelearnos nosotros es a ver quién es el más humilde. No el más orgulloso. ¿Quién es el que más sirve? Amén. Esa es la pelea que tenemos que tener nosotros. Claro. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Segundo, el propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual se rebeló Satanás? Dice, el propósito de la rebelión de Satanás era exaltarse a sí mismo para ser igual a Dios. Eso es lo que él quería. Lo veía a Dios, que obviamente tenía, no le llegaba ni a los talones la gloria que le había dado a él, pero él quería lo que Dios tenía. Quería más. Entonces, Isaías 14, 13 y 14, vemos que en 5 ocasiones Satanás se refiere a sí mismo en el momento de la rebelión. Y dice Isaías 14, vamos a ver Isaías 14, 13 y 14. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré. Y esa es la primera palabra. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono. Ahí está la otra, exaltaré. Y en el monte de la asamblea me sentaré. Ahí está la otra, me sentaré. En lo extremo del norte. Subiré, ahí está otra vez, subiré. Sobre las alturas de las nubes me haré. Ahí está otra palabra. Me haré semejante al Altísimo. Amén. Ahí están todas las cosas que él dijo que nunca debió haber dicho. Entonces, Satanás quería ser igual a quién? A Dios. A Dios. Y ese fue el propósito de su rebelión contra Dios. Ser como Dios.
La causa de todas las rebeliones relatadas en la Biblia es la ambición de una posición. Yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el anciano, yo quiero ser el líder, ¿verdad? Ambición de una posición. Entonces, eso es tremendo, es tremendo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. La rebelión de Babel en Génesis 11:4 fue así. Vamos y hagámonos un nombre, ¿verdad? Y hagamos el edificio que llega hasta el cielo, ¿verdad? Si es posible, pasamos más allá arriba de Dios. Eso es rebelión. Para ser igual a Dios. La rebelión de Datán, Abirán y los 250 príncipes israelitas, en Números 16, 1 al 3. La rebelión de Absalón, según de Samuel 15, del 10 al 12. Fueron causadas todas por la maligna ambición de obtener una posición. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué dice? Dice en Filipenses 2, 7 al 9, que se despojó. Todo su reinado, toda su gloria, todo lo maravilloso que Él es y que tiene y que se merece, lo puso a un lado. Porque con eso no podía venir a hacerse hombre. Así que el precio era dejarlo todo. Y Él, como no es orgulloso, sino humilde, todo lo dejó. Su amor por nosotros fue mucho más grande. Su amor por ti es más grande que todo la grandeza que Él tiene y lo que Él es. Su amor por ti es más grande. Amén. Siempre recuérdate eso. No importa qué has hecho, dónde estás, por qué estás o lo que estás pasando. Dios te ama. Y Él tiene un plan y te va a sacar de donde estás y te va a llevar a donde Él quiere, a su gloria. Amén, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. Mire, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo más alto que alguien puede llegar, lo llegó Jesús. Pero primero se humilló. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre más maravilloso y más hermoso, el nombre de Jesús. El nombre que tiene autoridad sobre todo. Amén. Que si nos lo sabemos usar y sabemos vivir una vida en comunión con Dios y siendo uno con Él, entonces ese nombre, en el nombre de Jesús, hará todo lo que Dios quiere hacer. Liberaciones, lo que Dios quiere hacer, se hará en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo sino el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. El proceso. Ya vimos la causa, el propósito, ahora vamos a ver el proceso. Amén. En el proceso vamos a ver los ángeles caídos, los demonios y los seres humanos caídos. Este fue el proceso, ya vamos a ver. Satanás inició la rebelión contra Dios con la maligna intención de derribar la autoridad de Dios. Él no se rebeló solo, sino que fue acompañado de gran parte de los ángeles que se rebelaron bajo su mando. En Apocalipsis 12, 4 y 9 descubrimos que una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, una tercera parte de los ángeles, lo siguieron. Amén. En Apocalipsis las estrellas representan a los ángeles. En Mateo 25, 41 el Señor Jesús se refirió al diablo y sus ángeles. En Efesios 2.2 describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, y Efesios 6.12 nos revela que los principados y potestades están en el aire. Amén. Estos principados y potestades eran los ángeles que estaban bajo el mando de Satanás y que gobernaban el universo pre-adamítico. Por tanto, son las potestades de los aires. Ahora, cuando Satanás se rebeló contra Dios, la mayoría de sus ángeles lo siguieron en su rebelión y se convirtieron en los ángeles
caídos. Amén. Amén. Ángeles caídos. Los espíritus malignos. Ahora en el universo existen dos categorías de ángeles: los buenos y los malos. Los buenos permanecen con Dios y los malos están aliados con Satanás en contra de Dios. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver ahora los demonios. Los seres vivos que estaban en la tierra en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En la era pre-adamítica. Y que más tarde se convirtieron en los demonios de esta tierra, también se unieron a Satanás en su rebelión. Si leemos los 4 evangelios, veremos que en esta tierra hay otra clase de espíritus llamados los demonios. ¿Quiénes son los demonios y qué son? La mayoría de los cristianos se imaginan que los demonios son idénticos a los ángeles caídos, pero según Efesios, los ángeles caídos viven en el aire y no en la tierra. Ahora, los 4 evangelios revelan que, hablando con propiedad, los demonios nunca entran en el aire, sino que se mueven sobre la tierra o entran en el agua, que es su morada. Recuerden el incidente del hombre poseído por muchos demonios, Mateo 8, 28 al 32. Mateo 8, 28 al 32. Vamos a leerlo. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, le vinieron al encuentro saliendo de los sepulcros 2 endemoniados, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí ellos clamaron, diciendo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, ya sabían que los iba a echar fuera, envíanos a la piara. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí toda la piara se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los demonios buscan las aguas. Ya me dio miedo. No. No, pues en el río. No, usted no debe tener miedo porque usted está con el Rey de Reyes. Usted tiene toda la autoridad para echar fuera. Usted no debe de tener temor. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Aleluya. No debe nunca tener temor. El Señor está con nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, ¿quiénes son los demonios y qué son? La mayoría de los cristianos creen que son lo mismo, pero los ángeles caídos viven en el aire y no en la tierra. En Mateo 8, 28 al 32, cuando el Señor Jesús expulsó a los demonios, estos le pidieron permiso para entrar en una piara de cerdos, y después, ¿qué se hicieron? Se echaron al mar, donde les gusta permanecer. Mateo 12, 22 al 27 y 43 al 45 tiene muchas cosas que confirman este punto. En este pasaje descubrimos que Satanás tiene un reino diabólico y que él es el príncipe de los demonios. Leemos el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo, el demonio, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué? Porque son lugares secos y a él le gusta lo húmedo. El demonio que fue echado fuera del hombre ciego, mudo, buscaba descanso y no lo podía encontrar en lugares secos. Esto demuestra que el lugar de reposo, la morada de los demonios, se encuentra en el agua. El verso 44 nos relata lo que sucede cuando no hayan agua. Dice: entonces volveré a mi casa de donde salí. Esta casa es el cuerpo físico del ser humano. La morada de los demonios es el agua y su morada temporal es el cuerpo humano.
¿Sabe usted de cuánto de agua tiene constituido el cuerpo humano? El 70%. 70% de cada ser humano es agua. Constituido por agua. ¿Ya ve por qué el demonio quiere entrar en los seres humanos? En los impíos, no en No voy a nosotros. tomar mucha ventaja tampoco. Hechos 23, 8 y 9 demuestra que los demonios no son ángeles caídos. Hechos 23, 8 y 9. En estos dos versículos vemos que los ángeles y los espíritus están clasificados como seres diferentes. Aún los antiguos fariseos judíos ponían a los demonios y a los ángeles en categorías separadas. Hechos 23, 8 y 9. Vamos a leerlo porque es importante. Hechos 23. Dice así la palabra del Señor. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, 1, ni espíritu, 2. No son lo mismo. Están clasificados diferentes. ¿Sí ve? Ni ángel ni espíritu. Una cosa son los ángeles caídos y otra cosa son los espíritus inmundos, que son los demonios que viven aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces, ¿qué son los demonios? ¿Por qué a los demonios les gusta entrar en el agua o en el cuerpo humano? En el famoso libro de G.H. Pember, Las primeras eras de la Tierra, él llevó a cabo un estudio notable y profundo sobre el tema. La geología y la arqueología han descubierto que la Tierra no tiene solo 6.000 años, sino que ha existido mucho más, como 6.000, ni sé cuántos miles de millones de años. El concepto según el cual la Tierra solo tenía 6.000 años, 6.000 millones, aquí dice 6.000 años, partiendo desde Adán, llevó a algunos ateos y a algunos cristianos modernistas a decir que había un error en Génesis 1. Los arqueólogos han descubierto fósiles de huesos que tenían miles y miles de años. Sin embargo, el señor Pember encontró la respuesta. Entre Génesis 1.1 y 1.2 transcurre un período que él llamó el intervalo. Nadie puede determinar cuánto dura este intervalo. De todos modos, debe haber sido un periodo muy prolongado. Pember dedujo que en cierto momento después de la creación original, Satanás y sus ángeles se rebelaron. Y además Pember dedujo también, basándose en el relato bíblico, que en la edad pre-adamítica existían en la tierra algunos seres vivos que tenían espíritu y que dichos seres también se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Por consiguiente, Satanás junto con sus ángeles caídos y estos seres fueron juzgados por Dios. Después de ser juzgados por Dios, estos seres perdieron sus cuerpos y se convirtieron en espíritus incorpóreos. Esta es la razón por la cual los demonios procuran entrar en un cuerpo físico. Amén. El agua con la cual Dios los juzgó vino a ser el abismo donde los demonios deben vivir. Pember también demostró que debajo del agua se halla el lugar que llaman el abismo. La traducción griega en Génesis 1.2 usa la palabra abismo en vez de profundidad. El abismo constituye la morada de los demonios. Aquí hay otro estudio que yo encontré de un científico matemático muy prominente. Se me olvidó el estudio. Son como 10 páginas. Este científico hace un estudio de todo el libro de Génesis, de esa parte, y él saca con cálculos matemáticos que la edad del universo que dicen los científicos que tiene, ahí él la sacó. Y dijo, la Biblia no se equivoca, en la Biblia también está. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos descubierto y no lo hemos estudiado, pero este hombre lo hizo, ¿verdad? Por eso les voy a traer ese estudio, ¿verdad? O sea, todo es demostrable científicamente. ¿Amén? Amén. La Biblia es un libro que hay que escudriñar. ¿Amén? Porque hay mucho que aprender allí. ¿Amén? Amén. Un día, mientras Jesús navegaba por el mar, un fuerte viento empezó a soplar y se levantó una gran tormenta. El Señor Jesús no oró. Él mandó al viento que se callase, que se detuviese, y a la tormenta que callase.
Mateo 8, 23, 27. ¿Por qué el aire se llenó de viento y una tempestad agitó el agua? Porque había ángeles caídos en el aire y demonios en el agua. Sabían que Jesús iba a la otra orilla y iba a liberar a un endemoniado. Y por eso quisieron impedir que pasara al otro lado. Ujú. Nosotros los hijos de Dios deberíamos conocer estos asuntos del universo y particularmente de la tierra. Los ángeles malignos siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Los demonios son otra clase de seres, son espíritus incorpóreos que viven en el agua y obran en la tierra. Satanás es el príncipe de este mundo, el cual incluye la tierra y el aire. El reino de Satanás en el reino de Satanás se hallan los ángeles caídos en el aire y los demonios en el agua. Los ángeles caídos en el aire. y los demonios En el en agua. el agua. No se olvide que lo voy a tomar lección. Dos con A, aire y agua. Entonces, y los seres humanos caídos sobre la tierra, los impíos. Ahora el resultado, vamos a ver cuál fue el resultado de la rebelión de Satanás. Primero, que Satanás fue juzgado por Dios. Segundo, los cielos y la tierra fueron juzgados. Y tercero, los ángeles rebeldes y los demonios fueron juzgados. El resultado de esto fue juicio. Amén. Satanás, primero, juzgado por Dios. La rebelión de Satanás produjo el juicio de Dios. Dios no podía tolerar ninguna rebelión entre sus criaturas. Inmediatamente después de la rebelión de Satanás, Dios pronunció su juicio sobre él. Dice, se halló en ti maldad. Dice, a causa de la multitud de tus calumnias pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o por querubín protector. Se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ay, gracias. Se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría y te arrojaré por tierra con la multitud de tus maldades. Ahí está el juicio de Dios. Profanaste tu santuario. Ezequiel 28, del 15 al 18 dice todo esto. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 15 dice, Dios lo derribó porque él quiso estar más arriba que Dios, así que él se fue a lo más bajo que hay, el abismo. Lo mandó. Ese es el juicio de Satanás. Amén. El abismo. Por eso los ángeles asustados le dijeron que viniste a atormentarnos antes de tiempo. O sea, no nos mandes al abismo, porque ellos ya saben a dónde les toca ir. ¿A dónde les toca ir? Mándame a esos cerdos. Mándanos al agua, como que. Y ahí ellos se tiraron al agua. Los cielos y la tierra fueron juzgados también. Juicio de Satanás, juicio de los cielos y la tierra. Indudablemente los cielos y la tierra se degradaron por la rebelión de Satanás. Dios reprendió a Satanás, profanaste tu santuario, dice Ezequiel 28, 18. Por tanto, los cielos y la tierra también fueron juzgados por Dios. ¿Dónde dice eso? Job 9, 5 al 7. Vamos a leerlo. Job está antes de los Salmos. 9, 5 al 7. Dice, Él, hablando de Dios, es el que arranca los montes sin que lo sepan, cuando Él los vuelca en su furor. Wow. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas se tambalean. El que manda al sol y no se levanta y sella las estrellas. Ahí está el caos y la vacuidad. Y el que solo extendió los cielos y anduvo sobre las alturas del mar. Amén. Hasta ahí vemos el juicio. Amén.
Entonces, Job 9, 5 al 7. Dios arrancó los montes en su furor e hizo temblar las columnas, mandó que el sol no saliera y selló la estrella. ¿Cuándo hizo Dios todo eso? No podemos encontrar nada de esto en la historia de la humanidad. Debe haber ocurrido antes del mundo de Adán, cuando Dios juzgó los cielos y la tierra a causa de la rebelión de Satanás y sus seguidores. El juicio de Dios impidió que las estrellas resplandecieran. Por eso es que todo era oscuridad, pues habla. La tierra se cubrió de tinieblas. Sí, que tiene sentido. Claro. El hecho de que la tierra, después de ser juzgada por Dios, fuese sepultada debajo de las aguas profundas, ¿verdad?, comprueba que Dios debe de haberla juzgado inundándola con agua. Por lo tanto, la tierra quedó, dice la Biblia en Génesis 1:2, desolada y vacía, sepultada debajo de las aguas profundas y cubierta de tinieblas. Wow. Ahora ya sabemos por qué dice eso Génesis 1:2. Ahora sí. Claro, porque uno lo lee, pero no. Isaías 45:18 nos dice que Dios no creó la tierra como lugar desolado. Job 38, 4 al 7. Vamos a leer Job 38, del 4 al 7. Eso ya lo leímos. Sí, ya lo leí. Hay otro que quiero que lean, ya mismo lo veo. Muestra que Dios creó la tierra con orden. Dice que cuando Dios fundaba la tierra ordenó las medidas de la tierra. Extendió sobre ella cordel. Cantaban junto a las estrellas del alba y gritaban con gozo los hijos de Dios, los ángeles. Cuando Dios fundaba la tierra, ordenó sus medidas y extendió sobre ellas cordel. Esto significa, por favor pónganlo en silencio, esto significa que Él la creó con orden. Orden, amén. Amén. Dios creó con orden. Por tanto, cuando las estrellas del alba la vieron, se regocijaron y profirieron alabanzas. Y cuando los ángeles la vieron, la creación, dieron voces de júbilo. ¿Cuándo sucedió esto? Debe haber sucedido en Génesis 1:1 y no en Génesis 1:2. ¿Cómo podían cantar las estrellas del alba y los ángeles regocijarse cuando la tierra quedó desolada y vacía? Claro, ya no. Fue antes. Fue antes. Entonces, cada vez que las palabras desolada y vacía, tou y bou en hebreo, son usadas, justas en el Antiguo Testamento, denotan el resultado de un juicio. Lo vemos en Jeremías 4:23, Isaías 24:1 y 34:11. Vamos a leer por lo menos uno. Jeremías 4:23. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice, miré a la tierra y allí estaba desolación y vacío, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y allí estaban temblando y todos los collados se estremecían. Amén. Jeremías 4:23. En Isaías 24:1 y 34:11. Todo lo que Dios juzga queda desolado y vacío. La tierra quedó desolada y vacía porque fue juzgada por Dios. Esto es tremendo. A veces, cuando uno ve, hay ministros que han contado de que, por ejemplo, ve un indigente, una persona que está en la calle, y la gente le dice, pero ¿por qué no oras por él? ¿Por qué no lo restauras? Y Dios le dice, es mi juicio que está sobre él. Amén. Por eso está vacío, desolado, y anda vagando por la calle. Es el juicio de Dios. Nosotros tenemos que saber discernir, no ir y ponerle la mano sobre todo, sino que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu de Cristo nos guíe, a ver qué hacemos. Claro, porque a Amén. veces es un trato. No significa que no tenemos que tener misericordia, no, el hermano dijo que no hay que hacer nada, no. La misericordia es la base de nuestra vida, porque fue la base del ministerio de Cristo. Lo que digo es que cuando se ven esos pasos que parecen juicios, hay que preguntarle a Dios. Amén. Amén. Las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo también eran una señal que indicaba que el universo de esa era había sido juzgado por las tinieblas provenientes del juicio de Dios, según Éxodo 10, 21 y 22 y Apocalipsis 16, 10.
Por tanto, la tierra mencionada en Génesis 1:2 no se encontraba en la misma condición en la que fue creada originalmente por Dios. Dios la creó con orden, pero quedó desolada y vacía. La expresión quedó es la misma que aparece en Génesis 19:26, donde vemos que la esposa de Lot se volvió o quedó hecha una columna de sal. No era una columna de sal, sino que se convirtió en una. Amén. Asimismo la tierra era bella y hermosa, pero se convirtió en vaciedad y vacuidad. ¿Por qué? Por el juicio de Dios sobre Satanás. Según esto, la tierra no estaba desolada y vacía originalmente, sino que se volvió así. Y el punto número 3, los ángeles rebeldes y los demonios fueron juzgados. Entonces ya vimos, Satanás fue juzgado, los cielos y la tierra fueron juzgados. Tercero, los ángeles rebeldes y los demonios fueron juzgados. Cuando Dios juzgó a Satanás y el universo que estaba debajo de él, también debe haber juzgado a los ángeles que lo siguieron y a los seres vivientes que estaban sobre la tierra en aquella época, los cuales se le unieron en su rebelión. Después de ser juzgados, los ángeles rebeldes se convirtieron en las huestes espirituales de maldad que están en el aire, según Efesios 6:12, los ángeles. Y los seres vivientes, los que estaban sobre la tierra, en la época preadamítica, vinieron a ser espíritus incorpóreos. Los demonios moraban en el agua con la cual fueron juzgados. Ahora, aunque Satanás, los ángeles rebeldes y los demonios fueron juzgados por Dios, siguen activos y laboran hoy porque todavía no se ha ejecutado el juicio sobre ellos. Un día se cumplirá totalmente, según Apocalipsis 12:12, Mateo 8:29, Lucas 8:31. Hoy Satanás todavía puede ir a Dios para acusar al pueblo de Dios. Job 1:6, Apocalipsis 12:10. Todavía anda por la tierra buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Sigue cegando a la gente. Segunda de Corintios 4:4, para que no le resplandezca la luz. Para engañarla. Segunda de Corintios 11:14. Cargar sus corazones. Hechos 5:3. Y ganar ventaja sobre nosotros. Segunda de Corintios 2:11. Él sigue siendo el hombre fuerte que arrebata los bienes. Mateo 12:29. Los ángeles rebeldes siguen siendo los gobernadores del mundo de las tinieblas, Efesios 6:12. Entonces, los demonios siguen siendo los espíritus inmundos e inicuos que obran sobre la tierra. Se debe ejecutar el juicio sobre todos ellos. Ahora, Dios ya juzgó a Satanás y a sus seguidores. Sin embargo, esto no significa que Dios haya ejecutado su juicio en el momento en que le pronunció. Una cosa es dictar la sentencia y otra cosa es ejecutar el juicio. Es interesante, y yo lo sé porque trabajo en eso, que un juez dicta la sentencia, pero la sentencia no se cumple inmediatamente y no es él el que la ejecuta, son otras personas las que ejecutan la sentencia. He visto personas que pasan un día, 2 días, 3 días, una semana en un lugar y el juez lo sentenció a 30 días de prisión, pero todavía no se van a la prisión, porque los que tienen que ejecutar eso todavía no lo hacen. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa con Satanás. Una cosa es dictar sentencia y otra cosa es llevar a cabo la condena. Dios juzgó a Satanás y a sus seguidores antes que Adán fuese creado, pero la ejecución de este juicio sigue adelante. La ejecución del juicio de Dios no será llevada a cabo por Dios mismo, sino por su cuenta, sino que Él quiere a los ejecutores. Amén. ¿Cuáles serán los ejecutores? La iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya terminamos. Bendito es el Señor. ¿Quién ejecutará el juicio de Dios sobre Satanás y sus seguidores? Los ejecutores serán los cristianos, la iglesia, Amén. los creyentes vencedores. Amén. Amén. La característica es que tenemos que ser vencedores. Amén. Al que venciere, dice Apocalipsis, le daré. Al que venciere, le daré. Al que venciere, le daré. Amén. Nuestro desafío diario es vencer al pecado, vencer a nuestra naturaleza pecaminosa con la vida de resurrección. Amén. Usted acuérdese, usted no es la vieja creación, usted es la nueva creación en Cristo. Usted vive no una vida de muerte y pecado, sino una vida de resurrección y de vida. Amén. 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 Usted es hijo de Dios. Amén. ¿Por qué no ha ejecutado el juicio sobre Satanás? Porque Dios espera que la iglesia se levante.
Amén. El juez ha dictado su juicio, pero él está esperando a los ejecutores que ellos lo lleven a cabo. Amén. Amén. Levante su mano y dígale: Señor, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Quiero ser un ejecutor Quiero ser un ejecutor de tus juicios, de tus juicios, para que Satanás para que Satanás ya no tenga acción sobre esta tierra, ya sobre no mi tenga vida, poder sobre mi esta tierra, familia, sobre mi sobre familia, mi ciudad, sobre mi país, sobre el mundo entero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. amén. Bendito sea el Señor. Entonces, en Apocalipsis 12 vemos que los vencedores ejecutarán el juicio de Dios que Dios pronunció sobre Satanás. Además, día tras día, en nuestros hogares, cada vez que somos victoriosos, nuestra victoria es una ejecución de este juicio. Amén. Porque Él está Aleluya. esperando que nosotros hagamos lo malo. Él está atrás queriéndonos tentar a que hagamos lo malo, a que peleemos, a que nos distanciemos, a que odiemos, a que nos venguemos, ¿verdad? A que no hablemos la palabra, que no estudiemos la palabra, ¿verdad? El sistema que tiene Satanás en este mundo está hecho para dos cosas. Una, para distraernos de lo que en verdad es lo que tenemos que hacer. Mucha televisión, mucha distracción, mucho esto, mucho lo otro, el trabajo, tantas cosas. Dice: no tengo tiempo, porque no, quisiera tener más tiempo, pero no tengo tiempo. Porque el sistema del mundo que Satanás hizo nos distrae. Nosotros debemos entender que podemos arrebatar el tiempo cada día. Porque si estamos trabajando, podemos estar alabándolo. Podemos estar glorificando su nombre. Podemos pensar en Él y decir: Señor, te amo, eres hermoso. Quiero poner una alabanza, me pongo los audífonos, pero estoy alabando y glorificando tu nombre. Estoy en su presencia. Estoy en Él. Amén. Entonces, dice la Biblia, utilizando bien el tiempo, porque los días son malos. Y lo segundo que Satanás hace es evitarnos que nosotros disfrutemos a Cristo. Que nosotros disfrutemos a Cristo. ¿Cómo disfrutamos a Cristo? Estando en su presencia, estando con Él, ¿verdad? Cuando usted quiere disfrutar de un hermano, le dice: hermano, vamos, lo invito a mi casa, vamos a comernos un ceviche, y pasa con él, comparte con él, lo lleva a la playa, ¿verdad? Y salen juntos, y están juntos, y comparten, y se ríen, y comen. Disfrutó usted del hermano, ¿verdad? Así hay que disfrutar de Cristo cada día. Señor, vente conmigo, estate conmigo todo el tiempo. Yo necesito que tú estés conmigo. Habla con Él, ¿verdad? Todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, no dejemos que el sistema de Satanás nunca más nos distraiga. Amén. No dejemos. No le permitamos que Él haga lo que Él quiere hacer. Bendito sea el Señor. Amén. Hoy la iglesia debe orar, atar al hombre fuerte y saquear su casa. Amén. Mateo 12:29 lo dice. Combatir los espíritus de maldad que están en el aire y echar fuera los demonios. Amén. Cada vez que los veamos en acción, perjudicando a la gente. Dios ha juzgado ya a los demonios y los ha confinado al agua, pero Él quiere que la iglesia traiga la era en la cual el mar ya no existía. Ya no hay más lugar de demonios. Apocalipsis 21:1. Y los demonios que ahora están confinados allí, vean el juicio ejecutado sobre ellos. Amén. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Jesús y tiemblen cuando lo vieron como cuando lo vieron a Él. Que le dijeron: que vienes con nosotros, nos vienes a atormentar antes de tiempo. Amén. Que cuando nos vean a nosotros, vean esa gloria de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, no es posible que los muertos que se hallan en el mar sean seres humanos, deben ser los demonios. El Señor Jesús, cuando estuvo en la carne como hombre, empezó a ejecutar el juicio de Dios. Él se manifestó para destruir las obras del diablo, 1 Juan 3:8. Y el Señor dio autoridad. ¿A quién les dio autoridad? A nosotros. A mí, diga.
¿A quién le dio Dios autoridad? A mí. A mí. A mí me dio la autoridad Cristo Jesús. Yo tengo la autoridad de Él. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. A sus discípulos, Lucas 10:19, sobre todo el poder del enemigo. Cuando sus discípulos echaban demonios, Satanás caía del cielo. Lucas 10:17 al 20. Ahí dice, yo veía a Satanás caer del cielo cuando ellos estaban echando fuera demonios. Cristo, por medio de su muerte en la cruz, destruyó al diablo. Hebreos 2:14. Este versículo es hermoso. Ay, Jesús, dame fuerza, Señor. Hebreos 2:14. Hebreo, ¿cuánto? 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, son humanos, de igual manera Él, aquí se refiere a Cristo, participó también de lo mismo. No podía salvarnos si no era un hombre. Amén. Por eso se hizo hombre. Un día vamos a estudiar eso que es hermoso. Para destruir por medio de la muerte al que tiene o tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. Eso significa, destruir significa reducir a nada, dejar sin efecto, suprimir, abolir, anular, descartar. Después de que el diablo, la serpiente, sedujo al hombre y lo hizo caer, Dios prometió que la simiente de la mujer vendría para herir en la cabeza a la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo. Amén. Ahora, en la plenitud del tiempo, el Hijo de Dios vino y se hizo carne, Juan 1:14, al nacer de una virgen, Gálatas 4:4. ¿Para qué? Para destruir al diablo en la carne del hombre, por medio de su muerte en la carne sobre la cruz. Esto fue abolir a Satanás, reducirlo a nada. Así que, bendito sea Dios, Satanás ha sido abolido y eliminado. No tiene poder, no tiene fuerza. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, finalmente será arrojado en el lago de fuego, Apocalipsis 22. Entonces la ejecución del juicio de Dios sobre Satanás y sus seguidores estará completa. Amén. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Demos gracias al Señor. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, que contra todo obstáculo aquí estamos, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Gracias por tanto, tanto, tanto que hay de lo que tú has hecho y que ignorábamos, Señor, pero que hoy lo conocemos. Y hoy tenemos el conocimiento, y no solamente el conocimiento, tenemos el espíritu tuyo, el espíritu de Cristo, porque somos uno contigo, Señor. Y nosotros seremos esos ejecutores. Nosotros vamos a ejecutar el juicio de Satanás cada día. Donde veamos que él quiere actuar, nosotros lo desenmascaremos y lo echemos fuera. En el nombre que es sobre todo nombre. Señor, bendice a tu iglesia. Llénanos de tu presencia. Llénanos, Señor, de ti. Ayúdanos a alcanzar la estatura tuya a través de la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a abandonar el sistema de este mundo y darte tiempo a ti, Señor. Estar contigo en todo tiempo y no que nos distraiga el enemigo. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos. Has quitado una venda de nuestros ojos, Señor, y nos has revelado tu palabra. Señor, de hoy en adelante no seremos los mismos.
de hoy en adelante seremos esos ejecutores que tú quieres que seamos, Señor. Y iremos con la autoridad tuya y en el nombre que es sobre todo nombre, el enemigo será avergonzado. Para gloria de tu nombre. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias por las pruebas. Dele gracias por los problemas. Adore a su Dios con todo su corazón esta noche. Oh, bendito Dios. Le damos toda adoración, gloria y honra para ti, Señor. Dele gracias a Dios.